Germán Romero, presidente del Centro de Almaceneros Córdoba, para charlar con él. Germán, ¿cómo estás? Buenas noches, Héctor. Un gusto saludarte a vos, a todo el equipo, a las y los televidentes. Bien, leía algo con respecto a los datos que ustedes ofrecían, también alguna nota que habías dado vos, y que lo preocupante es que lo que está subiendo, y no en estos números que de por sí no son los que el gobierno quería, son los alimentos. Los alimentos, en promedio, el aumento es más grande. Los huevos, la carne vacuna, la carne de cerdo, pollo, todo esto que es de primera necesidad está mucho más arriba que esto que ustedes están mostrando. Lamentablemente, Héctor, es así. Alimentos por segundo mes consecutivo vuelve a superar a la inflación. O sea, obviamente que el año pasado teníamos los alimentos por encima de la inflación, pero después, a partir de octubre, la inflación había sido más alta, los alimentos se aceleraron bastante. Y ciertamente, durante ya el mes de febrero, la carne tuvo un incremento importante, los distintos tipos de carne, como vos lo mencionabas, y marzo no fue la excepción. Volvió a subir la carne, el pollo, el cerdo, los huevos, harinas, aceite, azúcar y arroz. Ese rubro subieron, indudablemente que eso tiene un impacto directo sobre la inflación, porque en realidad, si yo te digo los rubros, cómo subieron durante el mes de marzo, el ranking lo encabeza el rubro de educación por una cuestión estacional, inicio del ciclo lectivo, y ese rubro aumentó 6,5%. Claro que la ponderación es muy baja, lo que impacta en la inflación, el rubro de educación, transporte, útiles escolares, cuotas de colegio es muy poco. Sin embargo, alimentos, que está segundo en el ranking con una suba del 3,3%, tiene un impacto directo en la inflación y hace que la inflación suba y que tengamos estas cifras que recién mostraban en placas de pobreza e indigencia. Y déjame aclarar que esa línea de pobreza que recién decíamos no contempla alquiler, tiene apenas algo simbólico de alquiler, no tiene alquiler incluido, por lo que una familia que tenga que pagar un alquiler, imaginemos que mínimamente tiene 450.000 pesos de alquiler, hay que sumárselo a esa línea de pobreza, ¿no? Ah, bueno, entonces no, el nivel de indigencia es mucho más alto, ni hablar, por favor, porque un sueldo promedio que esté cercano a los 800 millones de pesos, si tiene que pagar un alquiler, se le va a la mitad del sueldo. La verdad que es muy complejo con los chicos en el colegio. Ahora, yo quería hacer pretendo que me hagas un análisis de la posición que tienen ustedes, porque en realidad hay muchas consultoras que lo que están indicando es lo siguiente, para que quede claro. No dicen los números del INDEC son mentirosos, no son mentirosos, pero lo que dicen es que está quedando obsoleto la manera que están midiendo. Dicen que el INDEC todavía, en principio, mediría, lo digo potencialmente porque me sorprende si es que es así, que todavía mide la telefonía fija en la Argentina. Todavía se mide telefonía fijo, pero no es el problema, Héctor. El problema es justamente totalmente de acuerdo con lo que plantean, porque nosotros también lo planteamos. Yo te cuento esto. Hoy, digamos, para que todos lo podamos entender, hoy cuando se toman los distintos, yo te decía recién que educación no tiene una alta ponderación. ¿Qué significa esto? Uno, la ponderación es lo que se representa del gasto de una familia, pero hoy lo que es, por ejemplo, es así, el rubro vivienda, otros combustibles, vivienda, agua, electricidad y otros combustibles, el porcentaje que tiene de incidencia es un 16%. ¿Qué significa? Que el INDEC estima, digo, y nosotros también lo tenemos que hacer así, porque si no quedaríamos desfasados, pero se estima que el alquiler, una familia en alquiler, en boleta de energía eléctrica, en boleta de luz, en boleta de gas, en telefonía fija, pero la reemplacemos por la del celular, y en alguna plataforma de entretenimiento, todo ese conjunto nos representa un 15,5% del total de gasto que tiene una familia. Primero, que es antiquísimo, es viejo, obsoleto, pero amén de eso, en el último año, al retirarse los subsidios de los servicios esenciales como luz, agua, gas, obviamente y la suba del alquiler, indudablemente el 16% no existe, es mucho más, por lo menos un 30-35%. Entonces, obviamente que la inflación, primero que nada, está subestimada. Insisto, está bien lo que vos decías, no es que el INDEC mienta, no es que lo haya hecho este gobierno a propósito, sino que viene de antes, y da la casualidad que con la suba intempestiva de los servicios, la inflación quedó atrasada en la medición. Claro. Por ende, la línea de la que estábamos hablando recién, que para el INDEC en febrero fue de 1.057.000, para nosotros un poco más, 1.375.000 para marzo, indudablemente quedó desfasada de la realidad, porque es mayor. Y obviamente, si tuviéramos la línea de pobreza más arriba de esto, el índice de pobreza, que hace pocos días el INDEC arrojó que había descendido respecto al primer semestre de 2024,
sería mayor, ¿no? La pobreza. Entonces, la realidad nos indica que esta familia, como vos decías, que tuvo que gastar para el alquiler, para pagar la luz, el agua, el gas, lo que le queda para comida o para otros servicios, pero hago hincapié en la comida porque estamos alertando los indicadores sociales, indudablemente no tiene para comer. O sea, Claro. no es pobre, pero es indigente porque no tiene que comer. Sí, 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 sí. Entonces, digamos, como se contraponen esas dos versiones, indefectiblemente nos debemos un debate, un ajuste urgente en la forma de medir primero la inflación, después la pobreza, que en definitiva más que unidimensional debería ser multidimensional. Habría que evaluar cuáles son las características que tienen y la cantidad de necesidades insatisfechas de la gente. A ver, decíamos, la telefonía fija se mide, o sea, queda cuasi obsoleta, o sea, todavía hay telefonía fija, pero muy poca y prácticamente no se mueve, o en realidad retrae los precios. Televisores, todavía se miden los televisores, creo que son a tubos, los televisores, los grandes, que prácticamente ya, creo que ya no quedan a la venta, ya están para el museo. Se sigue midiendo ese tipo de cosas y no se mide, por ejemplo, Netflix, un montón de plataformas que son la parte de la realidad nuestra de hoy y no se está midiendo. Hay que ver, es real, el gobierno anterior tampoco lo cambió, pero si en algún momento no se ponen, ¿sí?, con conciencia a cambiar esto, la medición del INDEC cada vez pierde más peso. Pero vamos ahora a lo de los alimentos. ¿Es real que ha subido mucho el consumo de papa debido a que el precio es de las pocas que se ha estabilizado? Sí, Héctor, nosotros terminamos hace 2 semanas un informe de calidad alimentaria y hábitos de consumo de alimentos en la provincia de Córdoba, que es lo mismo que ocurre en la realidad nacional, a través de la encuesta. O sea, que queremos fotografiar tomando como base la tabla nutricional que mide el INDEC, que fue revisada en 2016. Donde allí se propone un abanico nutricional interesante, es decir, bueno, porcionado un mix de alimentos en general. Bueno, en función de eso nos encontramos con que hoy la fotografía de la mesa familiar argentina está basada en esto. Hay un 42% menos de lo recomendado de carne vacuno, un 13% menos de lo recomendado de pollo y solamente un 26% más de carne de cerdo, que hay un consumo caído de los lácteos en un 28% de leche, 35% de yogures, de frutas y verduras también un 45%, y como contraparte crece el consumo de papa en un 47%, el consumo de infusiones en reemplazo de la leche, 60% de lo que es té y mate cocido. Digamos, esa es la realidad que tiene que ver con los indicadores que hacemos habitualmente, donde nos dice que un 58% de las familias no llegan satisfactoriamente a la canasta alimentaria. Esto es principalmente esto, ¿no? No llega satisfactoriamente porque no come, o sea, no se alimenta como debiera, al menos básicamente, sino que come lo que puede y cuando puede. No nos olvidemos que un 48% también de las familias restringe alguna ingesta diaria, mayormente la cena, en nuestra provincia y en el país también. Oh, es increíble. Pensaba, seguramente nos están mirando especialistas en esto, en nutrición, y se deben agarrar la cabeza, porque esto es un problema futuro. Pensemos en los grandes, que para todos es un problema, digamos, la falta de vitaminas, la que corresponde y demás. Pero bajar tanto el consumo de carne, el consumo de lácteos, esto va a acarrear un problema para los chicos a futuro. Es un análisis mucho más profundo para hacer con especialistas, pero es un problema grave. Así es, Héctor, realmente nos preocupa porque es un problema de hoy y de mañana en el desarrollo de la niñez y la adolescencia principalmente. Nosotros estamos en contacto permanente con profesionales de la nutrición y nos alertan que realmente, más de lo que uno pueda imaginar, el problema es muy grave, ¿no? Es muy grave porque tampoco nada hace pensar que esto es algo temporal, que es una contingencia, digamos, esto es algo que viene de antes, que viene y que se viene para quedarse, porque las dificultades, hemos tocado fondo en cuanto a alimentos, ¿no? Hemos llegado a recortar, que casi la mitad de la familia recorten una ingesta, entonces nada de pensar que se vaya a pasar en lo pronto. Bueno, entre el dato y el relato por parte del gobierno hace desde el año pasado, están diciendo, amenazando de alguna manera, a lo que tiene que ver con la industria de la fabricación de alimentos, vamos a meter importados, aparecieron algunos, algún pan lactal de Brasil y demás, pero vamos a meter fuerte los importados, vamos a abrir la posibilidad de los importados para que de esa manera entiendan que tienen que bajar los precios. ¿Esto está ocurriendo? ¿Ustedes tienen en góndola realmente una cantidad de productos importados que uno pueda indicar de que esto se hizo? En el sector que representamos, Héctor, no. La verdad que todavía los mayoristas no han puesto un abanico, más que lo de siempre, como Durano Natural, conserva de pescado, de productos limítrofes como Brasil, no hemos visto nada nuevo.
A ver, yo creo que el gobierno puede ser una urgencia llegar a las familias con precios más bajos, pero están las pymes, sobre todo Córdoba, que es una productora de pymes increíble y con muy buena calidad, muy buenos precios, y son ellas las que necesitan ser respaldadas por el gobierno nacional primero y los distintos gobiernos locales, porque creo que es la oportunidad de ellos, cuando las empresas, la industria, que ciertamente a veces hace estrago, especula y demás, las pymes no. Entonces démosle la oportunidad a las pymes para encontrarnos con alimentos de muy buena calidad y a excelente precio. Bien, la última, Germán, ¿cómo ves la proyección del mes en curso? Recién acaba de comenzar, pero ustedes de la experiencia, ¿cómo lo ven? ¿Cómo están llegando a las listas? ¿Aparece la especulación del dólar ahí con un movimiento que preocupa? ¿Cómo están parados? La lógica debiera decir de que abril tiene que ser menor a marzo, porque marzo viene con la carga estacional de la educación, de los cambios de temporada en indumentaria. Sin embargo, abril también amanece con otro incremento en combustible, sube de impuestos y servicios, una leve histeria de los mercados que hace mover el dólar blue, y cuando se mueve el dólar blue por distintas razones, llega de manera directa e inmediata al alimento. Entonces entendemos que la inflación va a estar amesetada en torno a este porcentaje, al 2,3, 2,6%, por lo pronto. Después veremos si el gobierno logra su tan anhelado perforación del piso de 2, pero ojalá que no sea a riesgo de seguir horadando el poder adquisitivo y los niveles nutricionales de la familia. Germán, gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes, un gusto como siempre.